entre los tres. Vale. Vamos a hablar ahora del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, que también se conoce aquí en España comúnmente como Mahoma. Y voy a explicar un poco resumidamente quién es y qué hizo a lo largo de su vida. A ver, Muhammad nació en el año 570 después de Cristo en la ciudad árabe de la Meca y se crió en esa época en una sociedad bastante, digamos, por decirlo así, incivilizada, incluso barbárica. Los árabes de aquella época eran conocidos por diferentes aspectos, pero entre ellos cosas como que enterraban a sus hijas vivas cuando nacían o que se emborrachaban hasta el punto de que, vamos, se volvían completamente personas muy bárbaras. No tenían ni un ápice de civilización y eran gente realmente complicada. Bien, Muhammad, la paz de Dios sea con él, quedó huérfano a una edad muy temprana. Y de hecho, durante su juventud mostró tanta veracidad, integridad y piedad que era conocido en su tierra natal, como el honesto y el sincero. En árabe le apodaban el Amin, ¿no? Que significa el honesto. Él era analfabeto, no aprendió ni a leer ni a escribir, y cuando tenía 25 años se casó con una mujer llamada Jadilla, que era una viuda que tenía algo de riqueza y un negocio comercial. Pero él desde el principio decidió adoptar un estilo de vida sencillo y en ese momento y durante toda su vida, cuando la riqueza llegaba a sus manos, rápidamente la regalaba o la donaba a los pobres y a los necesitados. Luego, a la edad de 40 años, declaró que había recibido una revelación a través de la cual Dios le elige como profeta para predicar sus enseñanzas, que se recopilaron y se conoce hoy en día como el Corán, ¿no? Entendemos que son las enseñanzas de Dios reveladas directamente al profeta. Esta declaración de que él era un profeta de Dios generó rechazo en gran parte de los habitantes de la Meca. Y de hecho, cuando todos los intentos de disuadir al profeta de propagar su fe fracasaron, porque se opusieron a ello, la furia de los habitantes de la Meca no tuvo límites. Realmente su siguiente paso fue aislar a los musulmanes, quienes acampados y encarcelados en un valle bajo estrecha vigilancia, quedaron bloqueados y sin acceso a provisiones. Y de esta manera impusieron un boicot a la pequeña comunidad de musulmanes que duró de hecho varios años y les infligieron terribles penurias y privaciones. De hecho, esto se convirtió incluso en una persecución activa y hay de hecho un pequeño ejemplo, hay un herrero de la Meca que se oponía al Islam y al enterarse de que su esclavo se había hecho musulmán le infligió las más horribles torturas. Dice que el herrero ponía repetidamente a su esclavo directamente sobre las brasas ardientes solo porque el esclavo proclamaba que Dios es uno y Muhammad es su mensajero. Y este esclavo era mantenido a la fuerza sobre las brasas ardientes hasta que las brasas se enfriaban debido al prolongado contacto con su piel. De igual manera, hay muchos ejemplos escalofriantes que se pueden leer, ¿no?, en cualquier libro de historia. Este rechazo, estas burlas y esta persecución duró 13 años en la Meca. Y después de estos 13 años, el profeta del Islam abandonó la Meca, huyó a Medina, que era otra ciudad que había, y antes que él lo hicieron muchos de sus compañeros. Su vida de la Meca fue milagrosa, de hecho, ya que contra todo pronóstico tuvo lugar la misma noche en la que sus enemigos habían anunciado su asesinato. Y a pesar de la suculenta recompensa proclamada por la Meca de capturarle con vida o muerte. Los habitantes de la Meca continuaron su boicot y, de hecho, continuaron su ataque hacia los musulmanes en Medina. Y luego transcurren 4 años en los cuales los musulmanes tuvieron que defenderse y se vieron envueltos en una serie de batallas por su propia supervivencia. Luego, en el año 630, el profeta del Islam, al frente de 10.000 hombres, marcha hacia la Meca y la conquista de forma no violenta, ya que sus habitantes finalmente se rindieron. Dice, la humildad del profeta fue la que más brilló en este gran día. Su entrada en esta ciudad, en su ciudad natal,
no estuvo marcada por ningún tipo de triunfalismo, ni hubo ningún tipo de despliegue de valor y ni vanidad. Más bien, en señal de gratitud y agradecimiento a Dios, entró en la ciudad con la cabeza inclinada hacia abajo. No permitió ni una sola palabra de burla o humillación hacia sus antiguos perseguidores, y tras hacerse el control total de la prestigiosa ciudad, no se entregó a celebraciones ni celebró ningún desfile de victoria. Este día, de hecho, está marcado por el trato que el santo profeta mostró hacia sus enemigos. Todo el desprecio, el ridículo, todo el odio y la enemistad, los largos años de amarga y cruel y sostenida persecución, todos los combates, las dificultades y el sufrimiento, la pérdida de familiares y amigos queridos y devotos, fueron todos en el momento del triunfo perdonados por él en un instante. Incluso llegó a perdonar al asesino de su propia hija, que ocurrió unos años antes. Bueno, él como profeta de Dios, pues su misión, digamos, era reformar espiritualmente, ¿no?, a la gente, y esa fue su responsabilidad principal. Pero como hablaremos luego, hay muchos aspectos de su vida que vale la pena mencionar.